Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? En este viernes 4 de junio del 2021. Gracias a Dios porque hoy nos permite estar reunidos en un capítulo más de este libro que vamos a leer, la vida de Pablo. Y el libro se llama Pablo, un hombre de gracia y firmeza. Hoy veremos el capítulo 7. Y me da mucho gusto que ya estén conectándose. Vamos a pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Amén. Los saludo con un abrazo. Que Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga. Y pues vamos a ponernos en sus manos y vamos a escuchar este libro. Padre, gracias en esta noche, Señor. Tu amor y tu bondad siguen con nosotros. Enséñanos, Señor, lo que ha de decirnos tu palabra, Señor, y que aprendamos hoy más de ti. Gracias por mis hermanos que están conectándose, que están escuchando ya, que hoy vamos a continuar leyendo acerca de tu palabra. Tan interesante, Señor, la vida de un siervo que tú formaste y que tú le diste, Señor, el privilegio de enseñar, dejándonos, Señor, esa huella, Señor, imborrable de tu Espíritu Santo en esas palabras que Pablo escribió en todas sus epístolas. Señor, gracias en esta noche y que podamos entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues les decía, amados hermanos, buenas noches a todos los que se están conectando. Y vamos a seguir continuando, vamos a seguir leyendo este libro que a mí cada vez me gusta más escuchar, oír. Vamos a leerlo. Capítulo 7 del libro Pablo, un hombre de gracia y firmeza. El título de este capítulo 7 es Contentamiento en la gracia suficiente de Dios. Cualquier estudio de la vida del apóstol Pablo exige una mirada seria al tema del sufrimiento. El sufrimiento no es un tema agradable de explorar, especialmente en nuestra cultura occidental. Tal vez usted ha escuchado como cuando yo era más joven que el sufrimiento viene del diablo y puesto que Dios quiere que sus siervos estén bien y libres de sufrimientos, la sanidad y la felicidad son del Señor. Eso suena maravilloso, pero el problema es que no es cierto ni tampoco bíblico. El diablo no es siempre responsable del dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. Es posible que le sorprenda saber que hay veces cuando el dolor viene de parte del soberano plan de Dios para prepararnos como siervos útiles. Él sabe qué es lo mejor para nosotros a la luz de lo que Él está haciendo en nosotros. Título: Comprensión del sufrimiento desde la perspectiva divina. En este punto, nuestra teología se vuelve un tanto borrosa, especialmente en los Estados Unidos, debido a nuestro apego a la comodidad. Y no soy el primero en observar esto. Al muy conocido pastor y teólogo Helmut Thiel-Like, después de una larga visita a los Estados Unidos, se le preguntó cuál creía que era el mayor defecto de los cristianos estadounidenses. Su respuesta fue: tienen una perspectiva incorrecta del sufrimiento. ¿No le parecen acertadas sus palabras? Cuando leía los comentarios de John R. W. Stott sobre el tema del sufrimiento, producto de su reflexión de Romanos 8, 22 y 23, tuve que sonreír. Veamos primero qué dicen los versículos antes de considerar la observación de Stott. Romanos 8, 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Al analizar las palabras de Pablo a los romanos, John Stott, en su libro Romanos, Good News for the World, Romanos, las buenas nuevas de Dios para el mundo, escribe: no es solo nuestro frágil cuerpo, entre paréntesis, soma, el que nos hace gemir, es también nuestra naturaleza caída,
entre paréntesis la palabra sarx, la cual nos impide comportarnos como debemos y que juntos impedirían que ese gemido se produjera de no ser por la presencia en nosotros del Espíritu Santo. Capítulo 7, versículos 17 al 20. Anhelamos, por consiguiente, que nuestro sarx, o sea, nuestra naturaleza caída, sea destruido y que nuestro soma, o sea, nuestro cuerpo, sea transformado. Nuestros gemidos expresan tanto el sufrimiento presente como el anhelo futuro. Sin embargo, algunos cristianos sonríen demasiado. Entre paréntesis, parece que en su teología no hay lugar para el sufrimiento. Cierra paréntesis, y gimen muy poco. Stott ha llegado a cansarse de la perpetua sonrisa cristiana. Y para ser franco, también yo, si usted gime y permite que su rostro refleje cierto desasosiego interior, la gente le arruga la frente con actitud condenatoria, como queriendo decir que usted no está andando en el espíritu. Pero no me malentienda, no veo nada de malo en que los cristianos rían. Yo escribí todo un libro afirmando que el pueblo de Dios necesita reír más. La risa es evidencia de la autenticidad de nuestras vidas. Yo simplemente creo que no hay ninguna necesidad de tener pegada con cola en nuestro rostro la sonrisa permanente del gato Cheshire, el de Alicia en el País de las Maravillas, por temor a dar la impresión de que no estamos viviendo una vida una vida cristiana victoriosa. Si un hermano en la fe le dice a usted que está pasando por un tiempo particularmente difícil, yo le aconsejo que no insista en que él sonría. Entre paréntesis, a mis hermanos de la iglesia les digo que no me pidan que escuche uno de mis propios cassettes sobre la alegría. Cuando noten que me siento decaído, cierra paréntesis. No presiona a la gente a cantar con usted alguna música que usted piensa que debieran estar cantando. A veces no tenemos el deseo de cantar ni de sonreír. La verdad es que hay veces cuando es una hipocresía andar con una sonrisa pegada en el rostro. Quienes me conocen bien saben que a mí no me dura mucho tiempo el desánimo. Son muy raras las veces en que caigo en periodos prolongados de depresión. No soy melancólico por naturaleza, pero sinceramente tengo días terribles. Me viene a la mente el 11 de septiembre del 2001. Hay días cuando siento tan pesado el corazón que me aterra predicar o escribir o hacer alguna cosa que tenga relación con el trabajo del ministerio. Esos son los días en que no sonrío. Sin embargo, no importa cómo me sienta, mi responsabilidad es decir la verdad, aunque sea difícil decirla y aún más difícil recibirla. Por tanto, no he escrito estas palabras necesariamente para confortarlo a usted. Eso al final le corresponde a Dios. Lo que yo deseo es ayudar a equiparlo para lo que la vida inevitablemente le arrojará en su camino. Entiendo que puede estar llevando una carga o un sufrimiento como el que jamás yo he conocido. Tal vez esté viviendo bajo presiones o tiene una enfermedad que está acabando con su vida o un sufrimiento emocional que no soy capaz de imaginar ni remotamente. En mis casi 40 años de ministerio pastoral, muchas veces he visto en los rostros de hijos de Dios evidencias de turbación interior. Es en esos momentos cuando no sé qué decir para darles ánimo. Me siento tan agradecido por la Biblia, ya que en la palabra de Dios no solo descubrimos la voluntad del Señor para nuestras vidas, sino también palabras de verdadero consuelo en estas ocasiones cuando se pierde el control emocional de la vida. Paréntesis mío, hermanos, pues, ¿qué cree? Me siento identificado con lo que el pastor Charles Swindoll está diciendo. Primero, que no me dura mucho el desánimo. Son muy raras las veces en que caigo en periodos prolongados de depresión. Me identifico con esto. Y bueno, a veces uno no tiene ganas de predicar ni de cantar alguna canción, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a la palabra, nos animamos. Bueno, un comentario mío. Seguimos. Todo esto nos regresa de nuevo a Saulo de Tarso. Casi no hubo un día en su vida cristiana en el que no se enfrentara a presiones y sufrimientos terribles, casi todos ellos relacionados con los rigores de la vida y las dificultades del ministerio. Pero gracias a Dios
Saulo no se guardó para sí mismo esas experiencias, sino que desnudó su alma y dejó que la verdad desconocida fluyera. Título: Una ventana abierta al alma de un apóstol. La segunda carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto es el más autobiográfico de todos sus escritos. Aunque la mayoría de sus cartas rebosan de convicción y sentimiento, ninguna otra muestra la profundidad de emoción que se halla entretejida a lo largo de esta carta. Una mirada rápida a unos cuantos pasajes revela un alma transparente y vulnerable. Segunda carta a los Corintios 1, 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quienes nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sabe usted lo que esto significa? Que el sufrimiento personal nos capacita para consolar personalmente a los demás. Si a usted se le ha muerto un hijo, Dios la utilizará en la vida de otra madre que está sobrellevando la pérdida de su hijo. Si usted ha pasado por el oscuro túnel del divorcio, nadie entenderá mejor que usted al amigo que le cuenta que su esposa acaba de abandonarlo. Usted será capaz de consolar con el mismo consuelo con el cual ha sido consolado por Dios. Si usted recibió un informe radiológico preocupante que le reveló la presencia de un tumor sospechoso en su cuerpo, entenderá de una manera especial las emociones y temores que su hermana experimentará cuando ella reciba el mismo diagnóstico. Así es como Dios obra. Yo nunca he tenido cáncer, por tanto, no podría ofrecer el consuelo tan grande que puede dar otra persona que ha tenido la misma enfermedad. Un poco más adelante, Saulo se vuelve aún más personal. Dice lo siguiente: porque no queremos que ignoréis, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Capítulo 1:8. ¿Cómo es la cosa? Saulo, el hombre que Dios había utilizado tan poderosamente, había perdido la esperanza de vivir. ¿Sabía usted que hubo veces, posiblemente varias, cuando Pablo sufrió depresiones tan agudas que no quiso seguir viviendo? Muchas veces no estuvo seguro de poder seguir. Pero Dios no permitió que se volviera loco. Dice Pablo: pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Versículo 9. Cuando ya había perdido la esperanza de vivir, dice el apóstol, aprendí a confiar y Dios me mostró su extraordinario poder, el mismo poder que utilizó para resucitar a su hijo, Jesús de la tumba. Qué perspectiva tan estupenda de su propio sufrimiento. La nota triste continúa allí en segunda carta a los Corintios 4, del 8 al 11. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús, porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dejemos a un lado el aspecto victorioso y veamos lo que enfrentó. Dice: estamos atribulados, perseguidos, perplejos, abatidos. Esa fue su vida. En pocas palabras, ese fue su destino. Pero aún no ha terminado. Deme un segundo, por favor. Permítame un segundito. Perdón, hermanos, perdón, es que como estoy solo, bueno, fui por mi agua. Perdón. Continuamos. Dice segunda carta a los Corintios 6, 4 y 5.
Más bien en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayunos. Y como si eso no fuera suficiente, continúa segunda carta a los Corintios 11 del 23 al 27, dice, ¿son ministros de Dios? Hablo como delirando, yo más. En trabajos arduos, más. En cárceles, más. En azotes, sin medida. En peligros de muerte, muchas veces. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces he sido flagelado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Puede usted oír los gemidos? Si no puede es porque leyó demasiado rápido. El hombre nos está diciendo que él desarrolló su teología del dolor en el horrible crisol del sufrimiento. Sabía por experiencia propia lo que significaba ser incomprendido, maltratado, abandonado, olvidado, tratado injustamente, calumniado, un náufrago, lo que significaba ser atacado físicamente, pasar hambre, estar preso y ser dejado por muerto. Es admirable que a pesar de todos estos sufrimientos, Pablo decidió no vanagloriarse de su extraordinaria firmeza, ni de su capacidad de enfrentar grandes dificultades con inalterable valentía, ni de su resistencia física y estabilidad emocional. No menciona nada de eso, por el contrario dice, si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. Segunda carta a los Corintios 11:30. ¿Gloriarse de la debilidad? No puedes estar hablando en serio. Repito, un testimonio así no está en boga en el mundo occidental, especialmente entre los cristianos. Si usted diera un informe así en un lugar público, lo más probable es que recibiría algunas cartas anónimas exhortándolo, en amor, por supuesto, a andar en el espíritu, no en la carne. Indudablemente un cristiano que hubiera sufrido tal grado de adversidad no podía estar andando con el Señor. Eso no es verdad. Definitivamente no de Saulo. Él había aprendido a gloriarse en el sufrimiento sin que en su alma quedara una pizca de acusación o de amargura contra el Señor. ¿Cómo pudo lograrlo? ¿Por qué no tomó la revancha por todos los abusos de que fue víctima, por la deserción de sus amigos, por la persecución que sufrió de los líderes de la sinagoga? Creo que la respuesta a todo esto está en el significado y en las circunstancias que estuvieron alrededor de una visión extraordinaria que el humilde apóstol describe en esta misma carta a los Corintios capítulo 12. Veamos con detenimiento esa maravillosa escena. Título: El hombre que vio muchas cosas. Por diversas razones, Pablo estaba en el proceso de defender con ardor su autoridad como apóstol. Esos creyentes eran un grupo de veleidosos, más interesados en aparentar y vanagloriarse de la relación con apóstoles respetables que en su responsabilidad de cuidar de los pobres y de vivir vidas santas. Como parte de su defensa, hace una descripción de las revelaciones sobrenaturales que recibió del trono celestial, que él llama paraíso. Ya vimos estas palabras anteriormente, estudiémoslas ahora más cuidadosamente. Segunda carta a los Corintios 12 del 1 al 4. Me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó
cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Aunque velado en el ministerio en su mayor parte, este pasaje es uno de los más maravillosos de toda la Biblia. Pablo está consciente de que no puede explicarlo todo, pero no oculta la verdad. En vez de tratar de explicar lo inexplicable, simplemente admite, no lo sé. Aunque estaba muy bien dotado intelectualmente, hay ciertas cosas que él sabe que no puede describir, por lo que no lo intenta. Simplemente dice la verdad de lo que sucedió. Me encanta esa clase de franqueza. Permítame simplificar todo lo sucedido haciendo 4 observaciones acerca de esta confesión particularmente vulnerable del apóstol. Dios quiera que sean de ayuda para entender uno de los pasajes más misteriosos de la Biblia. Número 1. Pablo estaba escribiendo de sí mismo. Se llama a sí mismo un hombre. Y este hombre, en los versículos 2 y 3, respectivamente, solo alguien que hubiera tenido esas experiencias, podía conocer tales detalles acerca del acontecimiento. También describe el tiempo en que ocurrió. Menciona un lugar. Él personalmente había tenido la experiencia, por lo que podía comunicar la información. Eso revela que debió estar hablando de sí mismo. Número 2, está seguro de su ubicación, pero no de su situación. Sigamos la profundidad del pensamiento de este hombre deshecho, lleno de cicatrices. Llama al lugar el tercer cielo. En el versículo 4, Pablo se vuelve más específico cuando se refiere al lugar como paraíso, sugiriendo la presencia misma de Dios. Sin embargo, no está seguro de su situación. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Su absoluta conciencia de la presencia de Dios en ese maravilloso lugar debió haber eclipsado cualquier percepción de la esfera física. De alguna manera fue transportado más allá de las limitaciones conscientes de espacio, materia y tiempo y llevado directamente a la presencia de Dios. Número 3, la experiencia le vino de repente. Dice un par de veces que fue arrebatado, una palabra que denota un rapto súbito, no un ascenso gradual. Pablo no dejó la tierra lentamente para viajar serenamente a través del espacio sideral. No fue una experiencia fantasmal de traslado de Pablo a las puertas del cielo, del tipo de relato navideño de Charles Dickens. Pablo se encontró de repente en la morada de Dios, en el tercer cielo, el paraíso. Y número 4, lo que oyó y presenció no pudo expresarlo con simples palabras, aunque luchó por poner su experiencia en palabras, solo él fue dueño de ella. Pero no solo fue su dueño, el mensaje que recibió lo fortaleció para el futuro servicio en medio de los periodos más recios de sufrimiento. Esta experiencia sobrenatural era parte del singular plan divino de preparación de Saulo. Yo jamás he tenido una experiencia que se asemeje ni con mucho a lo que él describe. Saulo fue llevado directamente de la tierra a la presencia del Señor Jesús y al estar de pie delante de su maestro, cara a cara con el Cristo vivo, recibió verdades grandiosas y maravillosas, demasiado profundas para ser expresadas por el ser humano. Piensa en todo esto por un momento y ahora responda a esta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta humana más natural a esta experiencia extática tan singular? En una palabra, orgullo. Un enorme orgullo. Un engreimiento espiritual de la peor dimensión. ¿Había recibido algún otro apóstol este mensaje? No. ¿Qué otra persona del primer siglo había hablado directamente con el Señor resucitado en su trono celestial? Nadie. Imagina lo que significa llevar sobre los hombros esa clase de carga privilegiada. Dios entiende el peligro de tal orgullo espiritual, pero por su gracia resolvió el problema del orgullo para Saulo en la forma de una dolorosa mortificación que él llamó un aguijón en la carne. Leamos sus propias palabras. Segunda carta a los Corintios 12:7. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne. Título: El aguijón persistente.
Saulo aceptó esa mortificación enviada por Dios con la misma humildad con que había recibido la visión del Señor y lo expresa así. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. Él no solo comprendía la naturaleza del aguijón, sino también su razón, para que tuviera un espíritu humilde. La palabra traducida como aguijón proviene del término griego skolops, que significa estaca puntiaguda afilada. Pablo escribió concretamente, me fue dada una estaca en la carne. Después de la gloria vino el padecimiento. Inmediatamente después del privilegio sobrenatural vino el dolor punzante. Tras la exaltada revelación celestial vino el humillante y angustioso sufrimiento terrenal. Fue una aflicción extrema que lo acompañó por el resto de su vida. Ahora bien, ¿en qué consistió ese aguijón? Hay muchas opiniones. Algunas dicen que era una serie de tentaciones espirituales. Otros creen que eran tentaciones carnales. Hay también quienes piensan que se trataba de una oposición y persecución despiadadas, o de una deformidad física, o de epilepsia, o de migrañas, o de una enfermedad crónica de la vista, o de una joroba en la espalda, o de ataques recurrentes de paludismo con el terrible dolor de cabeza que lo acompañaba. La verdad es que no sabemos qué era. Usted lea a un erudito bíblico y éste identificará al aguijón como definitivamente una cosa. Otro teólogo puede que diga, de ninguna manera puede ser eso o aquello, tiene que ser esto. Entonces, usted lee después a otra autoridad confiable en nuestro testamento y éste le dirá, ni aquello ni eso, creo que significa esto. De modo que cuando usted ha oído tantas opiniones y teorías, se siente tentado a desecharlas todas. Nadie lo sabe con certeza. ¿Sabe lo que eso significa? Que no importa. El hombre que lo sufrió lo llama un mensajero de Satanás. El enemigo esperaba utilizarlo para hacer que el apóstol apostatara o para que renunciara a su llamamiento, pero Dios lo utilizó para mantener de rodillas al dotado siervo. Los marineros de alta mar comprenden la importancia de asegurarse algo firme y resistente cuando se encuentran en medio de corrientes de vientos furiosos. En una tormenta uno aprende a aferrarse a lo que ofrece seguridad. Saulo aprendió a aferrarse a lo que él sabía que era verdad en cuanto a él y al Señor que lo tenía bajo su control. Aquí veo una tensión interesante. Mientras que Satanás atacaba la firmeza de Pablo, el propósito del Señor era volverlo humilde, impedirle que se exaltara. En los corazones de los quebrantados, de los destrozados, de los heridos, de los angustiados del alma, no reside el orgullo. Hace muchos años leí estas palabras. El sufrimiento planta la bandera de la realidad en la fortaleza de un corazón rebelde. Las madres y los padres que hacen vigilia en la sala de enfermos de leucemia de un hospital para niños no luchan con el problema del orgullo porque son humillados hasta el punto de la desesperación. Ahora bien, es necesario señalar que no estoy calificado para dar los detalles precisos de cómo afectó a Saulo su aguijón. Sin embargo, lo que él sí dice es que le rogó al Señor en 3 ocasiones distintas que se lo quitara. ¿Sabe algo? Nosotros habríamos hecho lo mismo. Usted y yo hemos orado y rogado una y otra vez por liberación. Padre, quita el aguijón, por favor, Señor, te ruego que lo quites. Quita de mí este sufrimiento. Eso mismo hizo Saulo. Yo veo una transparencia admirable en esas palabras. El mundo necesita más seguidores de Cristo que acepten el sufrimiento y las dificultades en vez de negarlas. Qué útil es para nosotros que veamos todo esto como el plan de Dios para mantenernos humildes. Esto es algo que no puede enseñarse en seminarios o institutos bíblicos. Estas lecciones se aprenden con las duras realidades de la vida. Si lo hiciéramos, ¿en qué personas de oración tan magníficas nos convertiríamos?
¿Con qué frecuencia buscaríamos al Señor? ¿Cuán absolutamente nos apoyaríamos en Él? ¿Y qué profundidad espiritual alcanzaríamos? Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Pablo cuando oró al Señor una y otra vez. Dios le dio una respuesta que él nunca habría esperado. Título: Una gracia siempre presente. ¿Cuál fue la respuesta? Dios le dijo no, pero le ofreció algo mucho mejor que la liberación: gracia suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto fue lo que le dio a este hombre de gracia y firmeza su admirable perspectiva en cuanto a la debilidad humana. Fue la respuesta a la petición que hizo 3 veces al Señor de que le quitara el aguijón. Pienso que pudiéramos llamar a esto la teoría del aguijón en la carne. Saulo no la desarrolló utilizando palabras brillantes y frases ingeniosas, sino que vivió la experiencia. Él recibió ese mensaje del Señor. No, fue la respuesta final de Dios a su oración por la liberación del sufrimiento. Este es el momento adecuado para corregir un concepto erróneo. No siempre es la voluntad de Dios curar. No siempre es la voluntad del Padre quitar la presión. Nuestra felicidad no es el objetivo principal de Dios. Él no tiene un plan maravilloso, le hace cómodo para la vida de todas las personas, no desde la perspectiva humana. Muchas veces su plan no es nada maravilloso, como en el caso de Pablo. Su respuesta no es por lo que oramos ni lo que esperábamos, pero el recordar que Él nos está formando más y más a la imagen de su Hijo nos ayuda a comprender que su respuesta está basada en su plan a lo largo alcance, no en nuestra liberación inmediata. Afortunadamente, en medio de ese sufrimiento, Él nos susurra bondadosamente: mi gracia suple toda tu necesidad. Como en el caso de Pablo, su gracia suple más de lo que necesitamos para soportar cualquier cosa que amenace con arruinarnos. Permítame ampliar este pensamiento. La gracia de Dios suple más allá de nuestras fuerzas. Su gracia suple más que el consejo de cualquier consejero capacitado o de cualquier amigo, aunque Dios utilice a ambos. Su gracia es suficiente para sostenernos. Cualquiera que sea nuestro aguijón, su gracia lo es todo. Eso es justo lo que se necesita. ¿Quieres saber por qué? Porque el poder se perfecciona en la debilidad. Qué declaración tan asombrosa del Señor. Nosotros siempre habíamos creído que el poder se perfeccionaba en el éxito. La gente va por la vida pensando que es el éxito lo que nos hace fuertes, pero no es así. 1000 veces no. Esas cosas nos vuelven orgullosos, autosuficientes y rebeldes. Los aguijones dolorosos nos vuelven débiles, pero la buena noticia es esta: cuando somos débiles, Dios derrama su fortaleza en nosotros, lo que nos da una perspectiva completamente nueva en cuanto al dolor y al sufrimiento, a las dificultades y a las presiones. Estas presiones y tensiones nos ponen de rodillas, y es en ese punto que nuestro Dios viene en nuestra ayuda. Entonces, ¿qué? Dejemos de buscar a alguien o a algo a quien echarle la culpa. Pongamos fin a la búsqueda incesante de enemigos imaginarios a quienes podamos acusar, diciéndoles: ajá, esos son los responsables de que mi desgracia sea tan grande. No lo haga, hermano. No hay que buscar la causa del sufrimiento. Lo que hay que hacer es concentrarse en la respuesta que debemos darle. Le ruego que entienda esto. De lo que se trata es de aceptar el plan de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, de lo que se trata es de encontrar contentamiento en la gracia de Dios a pesar de todo. Esto suena demasiado idealista, ¿no es verdad? Preferimos ser escépticos antes que sumisos, como el viejo creyente que oró así una vez: Señor, ¿cuándo dejarás de poner pruebas y espinos en mi camino? El Señor le respondió: hijo mío, así es como yo apruebo a mis amigos.
A lo cual la sufrida alma replicó: Señor, esa es tal vez la razón por las que tienes tan pocos. Es necesario que recalque un hecho fundamental. El propósito de Dios no es asegurarse de que usted sea feliz. No importa lo duro que le resulte creer esto, ya es tiempo de que lo crea. La vida que no consiste en tener comodidades, felicidad, éxito y vernos libres de sufrimientos. Se trata de que usted llegue a ser el hombre o la mujer que Dios le ha llamado a ser. Lamentablemente, raras veces escucharemos ese mensaje proclamado hoy, lo que me da pie para que vuelva a repetirlo. El importante no es usted, el importante es Dios. No hace mucho, después de predicar un sermón en mi iglesia en cuanto a los sufrimientos de Pablo, se me acercó un caballero hasta el púlpito y me dijo: ¿Sabes, Chuck? He estado siguiendo muy cuidadosamente esta serie sobre Pablo, pero aunque él es el principal personaje, no se trata realmente de Pablo, ¿verdad? La historia es toda realmente acerca de Dios. Entonces le di un fuerte abrazo y le susurré en el oído: exactamente, y ahora acéptalo. Él había capturado el mensaje del aguijón. Al igual que Pablo, no solo había hecho la conexión, sino que también lo vivió en su actitud. ¿Por qué puedo asegurarlo? Por la respuesta de Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por esto me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda carta a los Corintios 12, del 9 al 10. Así es, lo captó y enfrentó la adversidad por el resto de su vida. Eugene Peterson, en su paráfrasis de la Biblia The Message, el mensaje, en este mismo pasaje dice: dejé de concentrarme en mi deficiencia y comencé a agradecer el don. Se trataba de la fortaleza de Cristo actuando en mi debilidad. Ahora tomo las limitaciones sin alterarme y con buen ánimo, y estas limitaciones me bajan los humos. Simplemente dejo que Cristo tome el control, y así, cuando más débil me vuelvo, más fuerte me hago. Cuando usted y yo nos gloriamos de nuestras fortalezas, somos nosotros quienes recibimos el crédito y andamos con la cabeza llena de humo. Pero cuando nos gloriamos en lo que Dios está haciendo en medio de nuestro quebrantamiento y de nuestra incapacidad e insuficiencia, Cristo pasa al frente. Su fortaleza viene en nuestro rescate. Entienda esto: las cosas que nos aterran y de las que huimos en nuestra vida son precisamente las que le producían contentamiento a Pablo. Observe la lista. Tengo contentamiento cuando sufro una pérdida. Tengo contentamiento cuando soy débil. Tengo contentamiento cuando me insultan. Tengo contentamiento cuando me calumnian. Tengo contentamiento cuando estoy en angustias. Tengo contentamiento cuando sufro persecuciones. Tengo contentamiento cuando las dificultades y las presiones me rodean con una fuerza tal que casi no puedo moverme. ¿Por qué ese contentamiento? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese conocimiento puso de rodillas al apóstol, quien había sido inflamado por la ardiente revelación divina. Qué manera tan maravillosa de vivir una vida perdón, nuevamente, qué manera tan maravillosa de vivir una vida con contentamiento en todo, sabiendo que la fortaleza divina llega cuando la debilidad humana es evidente. Eso fue lo que le dio al hombre de la gracia su verdadera firmeza. Y lo mismo sucederá con nosotros. Sí, amén. Yo digo amén. Título: recordar, comprender y abandonar. Al acercarnos al final de este capítulo, permítame mencionar algo que hay que recordar, algo que hay que comprender y algo que hay que abandonar. Son tres principios imperecederos que le ayudarán a aceptar las verdades que ha estado leyendo y a colocarlas permanentemente en su corazón. En primer lugar, recuerde que el sufrimiento no es nuevo. En el libro de Job, el más antiguo de la Biblia, leemos:
pero el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. Job 5:7. Ahora bien, hay algo que debemos enseñar a nuestros hijos y nietos, comenzando hoy mismo. El mensaje que ellos siempre oyen es que Dios no entiende sino feliz. Dice, el mensaje que ellos siempre oyen es que Dios no tiene sino felicidad y éxito para ellos si confían sus vidas a Él. La Biblia jamás promete eso. Aunque parezca mentira, Job dijo lo siguiente mientras se rascaba las llagas de su cuerpo atormentado por el dolor. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? Job 2:10. Dijo estas palabras en respuesta al consejo de su esposa. Maldice a Dios y muérete. Ella también estaba destrozada por la muerte de sus hijos y por la desgracia de ver a su esposo sufrir tan terriblemente. Yo fui muy severo con la esposa de Job cuando era un joven pastor. Ahora soy muy considerado con ella. Ahora ella se estaba lamentando, no culpando, pero necesitaba la perspectiva divina en cuanto a su sufrimiento. Fue cuando su esposo se dio cuenta de lo profunda que era su aflicción, que le respondió como lo hizo. Job quería que ella entendiera que Dios no es un mandadero celestial, entregando solo cosas agradables y placenteras en nuestra vida, en nuestra puerta. Cuando Dios no existe para hacernos felices, nosotros existimos para darle gloria a Él. Vivimos en tiempos de superficialidad y escepticismo. Si bien en tiempos difíciles, usted encontrará multitud de libros y artículos hablando de cómo un Dios amoroso puede ser tan malo e injusto. Es fácil sentirse desconcertado en cuanto a nuestra comprensión de Dios, pero Él no ha cambiado. Su manera de actuar no ha variado. Así como lo hizo con Job y con Pablo, Él continúa permitiendo el sufrimiento para convertirnos en siervos útiles y humildes. Philip Yancey es en una de sus primeras obras, ¿Dónde está Dios cuando se sufre?, de editorial Clié, dice, un estante de todos los libros religiosos sobre este tema estará claramente dividido en dos grupos. Los primeros escritos con Bunyan, Don, Lutero, Calvino, Agustín y otros son casi desconcertantes por su buena disposición personal de aceptar el dolor y el sufrimiento como hombres útiles de Dios. Una sensación de lealtad y fe en la sabiduría de Dios caracteriza a cada uno de ellos. Dios sabe lo que está haciendo en este mundo y estos autores no cuestionan sus acciones. Ellos simplemente tratan de justificar la manera de actuar de Dios para con el hombre. En agudo contraste con esas obras están los libros más modernos sobre el sufrimiento, comenzando con algunos de los escritores de los filósofos agnósticos del siglo XIX y continuando con los de muchos cristianos hoy. Estos autores creen que la cuantía del mal y el sufrimiento de este mundo no se compagina con el concepto tradicional de un Dios bueno y amoroso. Por consiguiente, muchos de ellos cambian su concepción acerca de Dios, ya sea redefiniendo su amor o poniendo en duda su poder de controlar el mal. Si usted hace una lectura comparativa de estas dos categorías de libros, encontrará que la diferencia es muy marcada. Es que nos hemos olvidado de que Lutero y Calvino y los otros vivieron en un mundo donde no había éter ni penicilina y de que Bunyan y Donne escribieron sus grandes obras estando en una prisión. Que echen a uno de nosotros en una prisión y lo primero que se nos ocurre es hablar con nuestro abogado, pero pongan en la cárcel a uno de esos hombres y el mundo terminará teniendo libros como El progreso del peregrino o alguna otra magnífica obra literaria que pondrá en perspectiva nuestro sufrimiento, que perdurará por los siglos. Resista la tentación de redefinir a Dios solo porque los tiempos son difíciles.
Piense con mayor profundidad espiritual, aférrese a Él con más fuerza, rechace poner en duda sus motivos. Él está haciendo algo grande con usted. El sufrimiento no es nada nuevo. En segundo lugar, comprenda que el sufrimiento tiene un papel beneficioso. Esta comprensión evitará que usted esté siempre buscando a alguien a quien echarle la culpa. Permítame que sea franco. Es posible que a usted lo esté consumiendo un sentimiento negativo hacia alguien que siente que merece la culpa por la mayor parte de sus sufrimientos. Cuando lo ve, cierra los ojos para no verlo. Piensa en él cuando se despierta en la mañana, se deprime cuando recuerda lo injustas que fueron sus acciones. Su deseo secreto es tomarse la revancha. Usted tiene el alma llena de amargura y una rabia sorda alimenta el fuego de su oído hacia esa persona. Sé lo que es odiar. Una vez odié tanto a un hombre que eso comenzó a consumirme, hasta que caí en la cuenta de que era yo quien estaba perdiendo. Y qué sorpresa, era el otro quien estaba ganando. Por eso le puedo decir con experiencia que esa no es manera de vivir. Comprenda que por más injusta que sea una situación, el sufrimiento que usted experimenta puede finalmente resultarle de beneficio. Dios está actuando. Solo Él conoce desde el comienzo lo que será el final y le conoce también a usted y sus necesidades mucho mejor que usted mismo. No pregunte, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? En vez de eso, hágase la pregunta, ¿cómo debo responder? De lo contrario, se desaprovechará el beneficioso papel que juega el sufrimiento en la vida. En tercer lugar, abandone la idea que el contentamiento exige confort. El contentamiento es posible, no importa lo terrible que puedan ser sus circunstancias. Varios años después, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, Pablo escribió, he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia, en todo lugar y en todas las circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, de 11 al 13. De nuevo, lo mismo. ¿Se dio cuenta? El secreto del contentamiento de Pablo era el saber que el poder de Cristo se perfeccionaba en su debilidad. Pablo lo tenía en verdad. ¿Qué concepto tan liberador llegó a ser este secreto? He vivido lo suficiente para saber que las mejores entregas de Dios nos llegan por la puerta trasera. Sus regalos los recibimos cuando más los necesitamos y ellos siempre llegan calladamente, envueltos en misericordia y con estas tiernas palabras. Bástate mi gracia. Este profundo mensaje fue captado en un poema escrito por un soldado anónimo del ejército confederado de los Estados Unidos, quien finalmente aprendió la lección del aguijón. Y viene este poema de un soldado. El tema del sufrimiento es delicado, no es fácil tratarlo, porque entendiendo que estoy escribiendo a personas que han conocido una profundidad de sufrimiento que yo jamás he experimentado. De ninguna manera deseo dar la impresión de que soy un modelo de cómo manejar el sufrimiento. Para ser honesto con usted, más son mis fracasos ante la adversidad que mis éxitos. Es mucho más fácil escribir un capítulo sobre el tema que ser ejemplo de esas cosas que se ven también en forma escrita, junto con los ocasionales momentos de autocomiseración en que a veces caigo, a veces me acongojo y mi espíritu tambalea. Por tanto, si esa es su experiencia, hoy lo entiendo perfectamente. Mi deseo tanto para usted como para mí es que clamemos por gracia y cultivemos la firmeza en medio de nuestro sufrimiento, al igual que Job y al igual que Pablo, y que al hacerlo le digamos adiós a la rabiosa búsqueda de la felicidad, tan común en nuestra cultura. La felicidad es un subproducto del contentamiento. Una vez que Pablo descubrió eso, lo vivió. Yo todavía no lo he experimentado totalmente
y lo más probable es que usted tampoco. Por eso seguimos adelante juntos, creciendo y aprendiendo, recordándonos a nosotros mismos que el Señor debe crecer y nosotros menguar. Recuerde, el importante no es usted, el importante es Dios. La próxima vez que usted escuche tocar a la puerta trasera, antes de abrirla, repitas estas palabras para sí mismo. Su gracia es suficiente. Muy bien, amados hermanos, terminamos el capítulo 7 de este libro muy interesante. Que Dios les bendiga, que Dios les dé descanso. Y les recuerdo que están del capítulo 1 al capítulo 6 en nuestro canal de YouTube, para que usted los repase, para que usted los vuelva a oír. Duérmase escuchando la palabra de Dios o este libro que la verdad es que nos está enseñando muchas cosas. Descanse, hermano, que Dios le bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, primero Dios. Que Dios sea con ustedes. Rápidamente, Luz María Casábal, estamos orando por César Romero. Que Dios te bendiga. Estamos orando por tu hijo, por ti, por Saúl, por toda la familia. Que Dios les dé esa fortaleza que necesitan. Es tiempo de clamar a Dios. Estamos orando por César Romero. Que Dios les bendiga.